La segunda parte, hermanos, de esta enseñanza, porque lastimosamente se me cortó el audio, el video se interrumpió. A veces pasan estas cosas, hermanos, y tenemos que bregar con estas cosas. Pero para terminar esta prédica del cántico de Ana, voy a grabar la última parte de esta enseñanza. Estaba compartiendo en el video anterior lo que Dios le dice a Job. Job capítulo 38, verso 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto, le dice Dios a Job. Ahora bien, les decía en el video anterior, hermanos, en la primera parte de ese video, les decía acerca de la ignorancia de Job. Job, después de que él conoce la grandeza de Dios, se arrepiente nuevamente en polvo y en ceniza. Y dice Job las siguientes palabras: por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Hablaba de cosas que no sabía, cosas que yo no entendía, ahora las entendí y me avergüenzo de cargar tanta ignorancia, dice Job en ese pasaje bíblico. Ahora bien, vamos a ver conforme a la palabra de Dios, porque les venía explicando en el video anterior, hermanos, que el fundamento de todas las cosas es Dios y que la tierra está fundamentada en unas bases, en unas columnas o pilares, como usted le quiera llamar en su país. Ahora bien, les decía que esas bases, para que se sostengan, debe haber algo en lo que ellas se puedan apoyar para sostener la tierra. Si no existe nada debajo, entonces eso no se podría sostener. Pero si hay algo debajo de esas columnas, entonces la tierra permanece firme. Ahora bien, para terminar esta enseñanza, mire lo que dice la palabra de Dios, para enseñarle de que hay un fundamento, que nosotros no podemos ver las columnas, las bases, eso es una verdad, pero hay un fundamento que sí nosotros vamos a conocer quién es el que sostiene todas las cosas, como les decía en el video anterior. Si Dios nos quitara a su Hijo, que es el que sostiene todas las cosas, ¿qué sería de nosotros? Primera carta a los Corintios capítulo 3, verso 11, dice de la siguiente manera: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Si ve que hay un fundamento según la palabra de Dios, ese fundamento que existe es Jesucristo, el Hijo de Dios, en el cual Dios el Padre fundó las bases y colocó la tierra, y todo el universo está sostenido por el poder de Jesús, su Hijo. Mire la grandeza de nuestro Dios. Ahora usted va a entender la importancia por qué necesitamos a Jesús. ¿Por qué nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados? ¿Y por qué necesitamos nosotros venir y correr a Jesucristo, su Hijo? Todas las cosas que hay están sostenidas por el poder de Jesús, su Hijo. Ahora bien, si Jesús fuera removido, ¿qué pasaría con todos nosotros? ¿A dónde iría a dar la tierra? ¿Sobre qué caería la tierra? La tierra se viene hacia abajo, se destruye todo. Y ahí tú perderías tu vida y todo el mundo perdería su vida. Y luego de eso, cuando tus almas queden fuera de tu cuerpo, la palabra de Dios dice en el libro de Mateo: no temáis a aquel que puede destruir solo el cuerpo, sino, dice Jesús, temed a aquel que puede agarrar las almas y meterlas abajo en el infierno. ¿A quién estás temiendo tú? Seguramente tú le temes más a la religión. Seguramente tú le temes más al pastor o a tu mentor. Seguramente tú le temes más a tu jefe de trabajo que a Jesucristo, en el cual están sostenidas todas las cosas, o sobre el cual Dios puso todas las cosas. Ahora bien, Pablo dice que hay un fundamento. Les decía yo en el video anterior que para que esas columnas se sostengan, debe haber algo que las detenga a ellas. Debe haber un fundamento. Y dice la palabra de Dios que solo hay un fundamento, y ese fundamento es Cristo. Ya sea para que edifiquemos obras espirituales o naturales, materiales, es Cristo el mismo fundamento. Ahora bien, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo, Jesucristo, dice la palabra de Dios. No hay otro. Ahora bien, les voy a mostrar un aspecto de la Escritura que nos enseña el libro de Lucas y el libro de Mateo. Ambos escritores enseñan ciertos aspectos de la muerte de Jesús, pero les quiero mostrar un pasaje bíblico que todas las cosas están sostenidas por Jesús. Les vengo enseñando que todas las cosas están sostenidas por Jesús.
El sol alumbra porque Jesucristo es la lumbrera. Jesucristo le pasa fuego al sol. Y ese sol no va a dejar de alumbrar porque Jesucristo es para siempre. Hasta que Jesucristo apague esa fuente que mantiene viva a la luz, llamado sol, y a la luna y a todos los astros, a todas las estrellas, hasta que Jesús apague ese switch, todas esas cosas serán apagadas, porque el que alimenta, el que dé el poder al sol y a la luna y a todos los astros, a todas las estrellas del cielo, para que brillen, es la lumbrera que es Cristo. Ahora bien, cuando esa lumbrera pereció en este mundo, hubo un apagón en todo el universo. Antes de que Jesucristo muriera, ya el universo estaba temblando. Las lumbreras estaban temblando. Se apagaron, dice la palabra de Dios. Y usted va a decir, hermano, ¿dónde está escrito eso? Miremoslo conforme a la palabra para terminar esta enseñanza. Jesús murió y todo el universo tembló. Lucas, capítulo 23, verso 44 al 49. Mire lo que cuenta este escritor. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Antes de que Jesucristo expirara, muriera, Jesucristo, su cuerpo estaba destruido. Jesucristo no tenía ya en él todo su poder, todas sus fuerzas. Ya no estaba en él toda esa fuerza humana que se caracterizaba en él, porque Jesucristo lo habían molido a palos, a látigo, lo habían golpeado, lo habían herido, lo habían traspasado. Jesucristo había perdido mucha sangre. Y ese poder en su cuerpo de Jesucristo se había limitado por un breve momento. Ahora bien, mire que al estar Jesucristo colgado, agonizando en esa cruz, todo con él agonizaba con él. La Biblia dice que en esa agonía de Jesús en la cruz del Calvario, lo que está diciendo Lucas, según toda esta enseñanza que yo vengo desarrollando por la voluntad del Espíritu de Dios, porque no es mío, esta es la obra de Dios que nos da a conocer todos estos misterios, hermanos, en Cristo. Dice la palabra de Dios que en esa angustia de Jesucristo, todo el universo se volvió oscuro. Hubo tiniebla. Para que exista tiniebla en toda la tierra, los foquitos llamados estrellas, el sol y la luna y todas las estrellas se tuvieron que ver apagadas. Les tuvo que haber faltado el poder, el suministro que las hace a ellas brillar. Tuvo que haber faltado en ese momento ese poder que las alimenta. Jesucristo está en una agonía y todo el universo se apaga. Porque es claro, según la palabra de Dios nos enseña, es claro que Dios alimenta todas las cosas. Dios sostiene todas las cosas, hermanos. Por el poder de Dios suscitan todas las cosas. El sol alumbra porque la lumbrera que es Cristo le da poder. La luna alumbra porque la lumbrera que es Cristo le da poder. Las estrellas alumbran porque la lumbrera que es Cristo le da poder. Nosotros tenemos energía eléctrica porque el poder que hay en Dios da energía al agua y el hombre pudo lidiar toda esta cosa, y nosotros tenemos luz porque hay una luz detrás de todas estas cosas, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo está agonizando, está a punto de ver la muerte y ya todo el universo estaba temblando. Ahora bien, Lucas cuenta de que el universo se apagó. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. No dice sobre Jerusalén y sobre Israel. Sobre toda la tierra hubo tinieblas, dice la palabra de Dios. Aquel que era la luz que vino a este mundo y habitó en medio de nosotros, dijo Juan, estuvo aquí en este mundo. Y nosotros le matamos porque nuestras obras eran malas, dice Juan. Amamos más las tinieblas que la luz. Y esa luz fue apagada por un breve momento en este mundo cuando Jesucristo murió. Hubo tiniebla en todo el universo. Ahora bien, hubo tiniebla hasta la hora novena y el sol se oscureció. Mi pregunta es, ¿por qué se oscureció el sol? ¿Se oscureció porque quiso o se oscureció porque el que le daba la luz estaba muriendo en la cruz? Bendito sea nuestro Dios. Todas las cosas, hermanos, por Él son sostenidas y alimentadas. Los animales, las aves del cielo son sustentadas por Él. Nosotros mismos somos sustentados por Él. La tierra cayó en una oscuridad terrible, hermanos. La palabra de Dios así lo dice cuando Jesús estaba agonizando en la cruz. Todo el universo estaba lamentando la muerte de Jesús.
Nosotros somos tan duros y tan tardos de corazón para entender las Escrituras. Tenemos tanta dureza en nuestro corazón que por eso todavía no nos hemos arrepentido de todo corazón. Todavía estamos en tinieblas, hermanos. Todavía estamos entenebrecidos nuestros corazones, porque no le hemos permitido a la luz que alumbra todas las cosas, que alumbre nuestro ser interior. Mi corazón, hermano, se quebranta al entender todas estas cosas. Todo el universo, dice la palabra, es sostenido por Él. El sol brilla porque Dios le da la luz. La luna brilla porque Él la hace alumbrar. Pero Él estaba en angustia en la cruz. Esa luz que había venido a este mundo estaba siendo apagada en la cruz. Y con Él se apagaron todas las cosas. La palabra de Dios dice aquí, hermanos, que a la hora novena, dice, hubo tinieblas hasta la hora novena. Y el sol se oscureció. ¿Por qué se oscureció el sol? ¿Por qué se oscureció el sol, hermanos? ¿Por qué el sol dejó de alumbrar, hermanos? Porque la luz que le alimenta a Él, el poder que lo alimenta a Él, estaba pereciendo en este mundo. La palabra de Dios dice que hay unas columnas que sostienen a la tierra y hay un fundamento de ella, pero cuando ese fundamento se tambaleó en la cruz del Calvario, hubo un gran terremoto, dice la palabra de Dios. La tierra se estremeció. El libro de Mateo lo dice. Lucas no lo dice, pero lo cuenta Mateo de la siguiente manera, hermanos. Y con esto voy terminando esta segunda parte de esta enseñanza. Desde la hora sexta, dice el libro de Mateo, hubo tinieblas sobre toda la tierra. En esto concuerdan los dos escritores. Lucas y Mateo escriben lo mismo. Hasta la hora novena. Cercana de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña la dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús no bebió, dice la palabra de Dios. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. No entendemos nosotros estos versos todavía, hermanos. Es impresionante, hermano, que nosotros no hayamos entendido estas escrituras, que las hayamos tomado tan livianas, hermano, porque no entendemos lo que yo les expliqué en la enseñanza anterior. Las bases invisibles que sostienen a la tierra, el fundamento invisible a la vista de muchos seres humanos hoy día, que es Jesucristo. Porque Jesucristo está visible hoy día, hermanos, pero muchos viven como si Él no existe. Muchos ya hemos conocido el fundamento que sostienen todas las cosas. La lumbrera que es Cristo daba luz al sol y a la luna. El día que esa lumbrera fue apagada en la cruz del Calvario, hubo tinieblas, dice la palabra, sobre toda la tierra. El sol se apagó. El sol brilla porque Dios lo hace brillar, hermanos. Pero el día que Jesús murió en la cruz del Calvario, la luz del sol dejó de brillar, dice la palabra. El día que el fundamento que sostenía todas las cosas pereció en la cruz del Calvario, hermanos, esas columnas se tambalearon y la tierra también se sacudió y hubo un gran terremoto, dice la palabra de Dios. Y las tierras se partían, las piedras se partían, dice la palabra, porque Jesucristo se tambaleó en la cruz. Porque Jesucristo murió en la cruz, hermanos, todas las cosas se tambalearon. Pero mira tú que me ves la misericordia de Dios, que aunque el fundamento, hermanos, que sostenía todas las cosas había perecido, todavía la mano de Dios, en el momento que Jesús pereció, la mano del Dios Todopoderoso metió su mano y sostuvo todas las cosas, hermano.
Si Jesús, que nos faltó por 3 días, hermano, Dios hubiera dejado caer todas las cosas en ese tiempo que Jesucristo murió. 3 días que Jesús no estuvo para sostener las cosas. ¿Quién sostuvo las cosas? Tuvo que haber sido el Dios Todopoderoso en su misericordia, hermano. No nos dejó perecer. En su misericordia, hermano, Dios Todopoderoso no nos dejó perecer. Tuvo que haber alguien que sostuviera por Jesús, entre tanto que Jesús estaba en el sepulcro, hermanos, en esa transición que Jesús tuvo, hermanos, cuando Él murió. En ese lapso de transición estuvimos a punto de perecer todo. La luz del sol se apagó, dice la palabra de Dios. La tierra estaba a punto de deshacerse en pedazos, las rocas se partían, pero al instante la misericordia de Dios nos sostuvo, hermanos. Dios Padre, que estaba en los cielos, metió su mano y nos detuvo para que no pereciéramos con todas estas cosas creadas. Porque no era el tiempo de que la tierra fuera destruida, hermanos. Porque todavía la tierra tenía un papel fundamental que hacer. Era incubar el cuerpo de Cristo ahí abajo, tenerlo 3 días más para que Jesús pudiera resucitar. Dios mete su mano, el Padre mete sus manos y sostiene todo el universo. Mientras Jesús estaba ahí, estuvimos en las manos de Dios, en la misericordia de Dios. Mientras Jesús estaba en el sepulcro, estuvimos en la misericordia de Dios, porque la palabra le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a este mundo para que nosotros no pereciéramos. Pero luego de que su Hijo fue quitado, Él metió su mano para sostenernos. Todo se hubiera venido abajo, hermanos. La tierra se hubiera hecho 1000 pedazos, hermanos, si la mano de Dios el Padre no hubiera metido su mano. Dios Todopoderoso, todo se hubiera ido en pedazos. Vemos por la palabra de Dios que instantáneamente que Jesús está en agonía de muerte, el sol ya se había apagado. Cuando Él muere, la tierra se comienza a tambalear y hubo un terremoto en Jerusalén y murieron 7000 personas. Cuando Dios miró que todo se iba a ir a la basura, Dios mete su mano para sostener todo el universo, porque no era tiempo de que nosotros pereciéramos. Jesús no vino a destruir las cosas. Jesús vino para que en Él tuviéramos vida, dice la palabra de Dios. Él no vino para que nosotros pereciéramos, dice la palabra. Él vino para que por su muerte nosotros tuviéramos vida. Llegará un día, dice la palabra de Dios, donde ya no va a pasar estas cosas, hermanos. Llegará un día donde la luz, el sol se va a apagar, la luna se va a apagar, pero no se va a volver a prender, hermanos. La tierra va a desaparecer, dice la palabra de Dios. El fundamento será removido, las bases que la sostienen serán removidas, y de delante de Dios, dice, huirá el mar y los cielos. Todo va a desaparecer, dice, hermano. Si el día que Jesús murió en la cruz del Calvario no desaparecimos nosotros, fue porque el Padre metió su mano. Para los que alegan que no existe la Trinidad, cuando Jesús murió, ¿quién hubiera sostenido todas las cosas? Si el fundamento era Cristo, al faltarnos Cristo en la cruz del Calvario, ¿quién hubiera detenido todas estas cosas? Tuvo que haber sido la misericordia infinita de Dios. Tuvo que haber sido el Dios Todopoderoso que metió su mano para sostenernos a nosotros. Bendito sea el poder de Dios. Cierro esta enseñanza con este mensaje escrito en el libro de los Génesis. Génesis capítulo 8, verso 22. Dice de la siguiente manera: mientras la tierra exista, siempre habrá siembra y cosecha. Siempre hará calor y frío. Siempre habrá invierno y verano. También noches y días. La tierra permanece porque el que creó la tierra permanece para siempre. La tierra no va a faltar, porque el que la sostiene es para siempre. Él es el principio y Él es el fin. Cuando Él diga que la tierra deje de existir, va a dejar de existir. Cuando Él diga que el sol y la luna dejan de alumbrar, van a dejar de alumbrar. Porque el que las creó es eterno, y mientras Jesucristo viva, entonces la tierra va a permanecer. Esto que dice la palabra de Dios: mientras la tierra exista, siempre habrá siembra y cosecha. Mientras este planeta Tierra exista,
siempre habrá siembra del Evangelio de Jesucristo. Siempre la palabra de Dios va a ser predicada, siempre va a ser sembrada en los corazones de los seres humanos. Y siempre de esa semilla que se sembró llamado Evangelio, van a haber frutos, va a haber cosecha, dice el Señor. Siempre voy a estar cosechando almas, dice el Señor, mientras la tierra permanezca. La tierra va a alimentar a los seres humanos. La semilla del Evangelio va a ser plantada en sus corazones y yo voy a estar segando almas mientras la tierra permanezca, dice Dios. Yo voy a estar sembrando la semilla del Evangelio y voy a estar cosechando almas a diestra y a siniestra. Pero llega un día que esa cosecha va a cesar. Viene un día que la luz va a cesar. Viene un día que la noche no va a existir, que el día no va a existir, que el calor y el frío no van a existir. Porque ese día Dios lo conoce y Él le va a poner fin, hermanos, en la fe. Ese día Dios le va a poner fin a todas las cosas. Ahora entiende de una vez por todas por qué necesitas tú apartarte de la religión. Entiende de una vez por todas por qué tú necesitas salir de la religión y correr a Jesucristo, el Hijo de Dios. Perdón, hermanos. Solo Jesucristo tiene el poder para sostener todas las cosas. Si todas las cosas, que la tierra misma que nos sostiene a nosotros, que nos alimenta a nosotros, porque de la tierra nace el pan, entonces todas estas cosas están sostenidas por la mano de Dios. Cuando Dios mueva su mano, todas estas cosas desaparecen. Todas estas cosas van a desaparecer. No quedará piedra sobre piedra, dice el Señor. Bendito sea el Señor y bendita sea su palabra. Esta es la palabra que yo quería compartir del cántico de Ana en el libro de Samuel, hermanos. El cántico de Ana en el primer libro de Samuel, a la altura del capítulo 2, versos 6 al 8, nos llevó a desarrollar todos estos pasajes bíblicos. Si tú por alguna ocasión o por alguna causa te conectaste con esta segunda parte, escucha la primera parte para que entiendas todo lo que yo estoy enseñando y toda la riqueza que Dios nos deja ver en esta palabra. Te aconsejo, hermano, que miren las dos partes, porque hubo una interrupción en el primer video, se me cortó el primer video, pero Dios quería que grabara un segundo video. Bendito sea Dios. He grabado la segunda parte de esta enseñanza, así que, hermano, si escuchaste este video, escucha la primera parte. En el nombre de Jesús, se les ama y se les bendice. Este es su servidor Lester López desde Dallas, Texas, predicando el Evangelio de Jesucristo para todas las naciones del mundo. Si Dios lo permite, hermano, nos veremos el próximo mensaje, ¿verdad? Para compartir la palabra de Dios con todos ustedes. La paz y el gozo de Dios sea sobre sus vidas, sobre sus ministerios y sobre sus familias. En el nombre de Jesús, amén y amén.